Bueno, hoy tengo un privilegio grande y es el de escuchar. Hoy no voy a predicar, hoy voy a escuchar. Y no sabe qué lindo que es recibir. Y el privilegio es doble porque, bueno, es una persona muy querida por la casa, ¿no es cierto? Y un amigo muy, muy entrañable. Un amigo que tiene mucho que ver también con África, la segunda vez que viaja a Mozambique. Y en julio me acompañás, ¿no? Eh. Así que bueno, vamos a estar presentando a el pastor Arturo Mesa, nos va a traer la palabra de Dios. Bueno, buenas noches. Lindo estar siempre acá compartiendo este tiempo, ¿no? Y también una visión que nos es de alguna manera común, esto de ir a África, es sentir que Dios puso en el corazón ya hace unos años y qué bueno es poder, ¿no? Llevar la palabra a otros lugares y conocer esto que Dios está haciendo, ¿no? Lo poderoso que es nuestro Dios, no importa la frontera, Él se mueve siempre con total libertad porque Él es el dueño, ¿sí? Es el Señor de todas las cosas y en todo lugar. En esta noche quisiera compartir un poquito justamente algo que tiene que ver con la vida de la iglesia, algo que nos toca en las cosas de todos los días, ¿no es cierto? Por lo menos es algo que forma parte de nuestra vida a partir del momento que comenzamos a caminar con el Señor y que tiene que ver con nuestras luchas y que tiene que ver con lo que pasa cuando nosotros conocemos a Jesús y Él toma el control de nuestra vida. En ese momento en que nosotros reconocemos a Él, lo reconocemos a Él como el Señor de nuestras vidas. Ese impacto que Él causa en nuestro ser, ¿no? Y que nos ayuda a entender que no somos nada y que necesitamos todo de Él, que necesitamos que Él venga a nuestra vida, ordene nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos cambie y nos salve, ¿sí? Y como dice la palabra, nos traslade de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, esto es algo que nosotros lo hablamos mucho, lo compartimos, pero a veces no llegamos a comprender qué es lo que pasa a partir de ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con nuestras vidas? Porque a la mañana siguiente, a mí me pasó que al día siguiente que recibí a Jesús en mi corazón, pareciera que no, me pusieron, no sé, el parabrisas de mis ojos, ¿no? Como que de pronto se corrió una nube. Y al otro día yo veía que todos eran más bajitos que yo, y era una tontería eso, ¿no? Ustedes me están viendo y saben que no es así, ¿no? Pero parecía que todos eran más petizos, y parecía que todos andaban con esas gafas, ¿vio? Que usan en el avión para dormir, ¿no? Como que todos caminaban, y a mí me parecía que todo brillaba más, tenía más color, era más lindo, el sol brillaba más, pareciera que hubiera llovido. ¿Vieron cuando llueve que parece que todo está más limpio, que las hojas tienen un verde fuerte? Bueno, todo cambia, ¿no? Así fue, ¿no? Ese día, después, el día después. Pero a veces no llegamos a comprender realmente qué pasa a nivel posición de nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede a partir de ese momento? ¿En qué cambió, no? Porque yo me miré al espejo y bueno, era igual, aparentemente. Pero había cosas que habían cambiado a nivel espiritual, ¿sí? Como decía recién, algo sucedió que yo fui trasladado, ¿no? Fui cambiado de posición, de lugar, y ya no estaba más bajo el gobierno del enemigo, sino ya ahora el que gobernaba mi vida era Jesús, por lo menos en teoría. Caminando después, uno se va a dar cuenta que esto del señorío de Cristo tiene que ver mucho con una decisión que nosotros tomamos cada día, cada día. Le voy a pedir que me acompañen, antes de empezar así de lleno, Efesios era, ¿no?
Efesios 6. Y en este pasaje que está titulado en algunas Biblias, la armadura de Dios, el apóstol Pablo nos aconseja de qué manera va a vivir nuestra vida. Vieron que la palabra dice la misma palabra, ¿no? Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es el que marca el rumbo. Yo no sé si alguno ha ido al campo alguna vez y ha tenido que transitar en medio del campo donde no hay luz. Yo tenía 13 años, fui a vivir con mis padres, había vivido en Buenos Aires con mi abuela y a los 13 años volví a vivir con mis padres, ¿no? Y tenía un amigo que tenía un campo, así que un día me invitó, fuimos al campo. Bueno, llegamos al pueblo y el campo, donde estaba la casa de él, estaba en el medio del campo. Así que empezamos a caminar y cuando se hizo de noche se complicó el tema, porque no se veía nada. Así que andábamos medio de los tropezones, en medio de los pozos y qué sé, por ahí a lo lejos una luz. Así que hacia esa luz enfilamos. El problema era que la luz me servía de guía, pero los pozos me los seguía comiendo igual, ¿no? Hasta que por ahí sacó la linterna y entonces empezó a alumbrar. Y entendí lo que es la palabra, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es la linterna que me alumbra ahí en lo cercano, pero también dice, es lumbrera mi camino, es decir, el que marca el rumbo de mi vida. Así que la palabra tiene una doble función. Y el apóstol Pablo acá nos está aconsejando en este libro de Efesios, y dice en el versículo 10 del capítulo 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después describe, ¿no?, de qué consta esta armadura de la cual nosotros nos tenemos que apropiar. Si ustedes la quieren leer después, van a ver cómo lo va detallando la palabra, la salvación, el evangelio. Bueno, no quiero centrarme en eso en esta noche, pero sí me quiero centrar en este párrafo que dice: nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Hace un tiempo atrás, estas cosas me las compró mi esposa, le digo, ¿no? Me acuerdo de cuando el Señor le dice a Juan: cuando eras joven, vos te ceñías, ibas donde querías, ¿no? Pero cuando seas viejo, dice, vas a ir donde, cuando te cases, vas a ir donde te llevan, te vas a vestir como te vistan, ¿no? Mentira. Pero hace tiempo atrás leía la historia real, verídica, y hace poquito me pasaron un video. En la Primera Guerra Mundial era víspera de Navidad. Ustedes saben, ¿no?, los millones que murieron en la Primera Guerra. Alemania e Inglaterra estaban enfrentados. Y llega víspera de Navidad, ¿no?, y en esa noche, de alguna manera, las trincheras se aquietaron. Y en medio de la oscuridad se empezó a escuchar que alguien silbaba. Era un cántico de Navidad. Así que, como en ese tiempo se acostumbraba, ¿no?, que la batalla era de trinchera a trinchera y no estaba muy lejos una de la otra, los del bando contrario la escucharon. Y alguien también empezó a silbar la misma melodía. El tema es que después de un rato, uno de los soldados
se levanta esa trinchera y todos se ponen en alerta, ¿no? Imagínense, alguien que se está levantando, era como que, bueno, vamos a empezar de vuelta a los tiros. No, no. Se levantó sin arma, salió afuera de su trinchera y alguien del bando contrario se atrevió a hacer lo mismo. Y de a poquito se fueron acercando unos a otros hasta que llegaron a un punto donde pudieron estar cara a cara y se dieron la mano, se saludaron y los otros soldados de ambas trincheras hicieron lo mismo. Así que los soldados que estaban enfrentados salieron, se saludaron, se dieron la mano, compartieron esa noche, hasta jugaron un partido de fútbol. Hasta que de pronto se volvió a escuchar el estruendo de las bombas y cada uno volvió a su trinchera. Intercambiaron regalos, pero cada uno volvió a su lugar. Cuando yo leí esta historia, me vino a la memoria este pasaje. Nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre. Y pensé que el problema no es entre las personas. El problema no es entre nosotros. ¿Nadie tiene problema acá con alguien? ¿Sí? Algunos dicen, yo no tengo problema con Dios está todo fenómeno, el problema es con los hermanos, ¿no? Es con la gente. ¿Saben que el problema no es con la gente? El problema es con el que gobierna la gente. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a mirar. Porque los soldados no tenían problemas. El problema los tenían los que los mandaban a ellos. Era la autoridad que estaba pesando sobre ellos. Así que en nuestra vida muchas veces nosotros peleamos equivocadamente. El apóstol Pablo dice, yo peleo la batalla no como tirando golpes al aire, sino golpeando en donde corresponde. ¿Sí? Y él entonces habla de someter su vida, su cuerpo, bajo el mandato de Cristo. Es decir, él estaba de alguna manera queriéndonos hacer comprender que el problema no está afuera, sino que el problema está adentro. La libertad no es aquel que no está sujeto a cadenas. No es aquel que está prisionero, aquel que solamente tiene cadenas. Prisionero es el que está preso de sus propias concupiscencias. Prisionero es aquel que está preso de sus propios complejos. Prisionero es aquel que está allí, ¿no?, con sus propios problemas sin resolver. Y esa es la prisión más grave. Esto es como volver a la casa, ¿vieron? Y llegar desde un día de trabajo y tener todo, ¿no? Entrar en un ambiente de discusión, de peleas, ¿no les... Ese ambiente es terrible. Volver a la casa y comenzar con toda esa situación, ¿no? Ahora traslade eso a su vida personal. Cuando usted se encuentra consigo, por eso la gente no quiere tener tiempo. Vieron que en la iglesia es como que constantemente, ¿no?, estamos alabando, pero en los tiempos de silencio como que nos sentimos un poco incómodos. ¿No les pasa? A ver qué va a decir el pastor ahora. ¿Qué va a orar? ¿Qué va a decir el que está cantando la alabanza? ¿Qué otra canción viene? Ya, otro. ¿Por qué? Nos cuesta estar en silencio a veces. Nos cuesta enfrentarnos al Señor. ¿Sí? En la soledad es cuando nosotros, ese silencio, en la soledad, en enfrentarnos cara a cara con Dios, a veces nos cuesta. Porque nos sentimos incómodos. No estamos acostumbrados. Porque el encuentro con Dios revela nuestra realidad. Isaías dijo, cuando yo me enfrenté a Él, me consideré un hombre muerto, porque Dios se acercó a alguien pecador. La presencia de Dios, el enfrentarnos a la presencia de Dios, es enfrentarnos a nuestra realidad. Y nos cuesta muchísimo enfrentar nuestra realidad, porque siempre estamos tratando de echarle la pelota a los otros, ¿sí? La culpa a los demás. Yo soy así porque fulanito, yo soy así porque me pasó tal cosa, soy así porque me hicieron lo otro. Yo soy de esta manera porque no me entienden. El problema es que yo no soy así porque no me... Yo soy así porque hay algo que me está pasando a mí.
que de pronto yo no quiero soltar. Hay algo que yo no quiero arreglar en mi vida, en lo personal. Hay cosas que Dios está demandando de mí que yo no la quiero soltar. Y saben que esas cosas son las que nos hacen prisioneros, porque dice la palabra, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ese la va a encontrar. El que encuentra su verdadera vida es aquel que estuvo dispuesto a renunciar a todo por amor a Jesús. Es aquel que es capaz de crucificar su vida cada día y ponerse en las manos del Señor. Porque aquel que muere la carne vive en Cristo. De otra manera es imposible conocer al Señor. Estábamos cantando, lléname con tu espíritu. Si primero no nos vaciamos, es complicado que Dios pueda llenar algo. Por eso en este tiempo es interesante y es importante comprender dónde está nuestro verdadero campo de batalla. Cuando yo leía esto, ¿no? Decía que me cuestionaba a mí mismo que a veces nosotros es como que decimos, estamos con los enemigos, ¿no? Compartimos con los enemigos. Ojo, no confundamos que podemos compartir como en ese día con el enemigo, pero no somos parte de los enemigos. Cada día nosotros compartimos con enemigos cosas, pero ojo, cuidado que no somos iguales. No te confundas. A veces hablamos el mismo idioma que los enemigos. Y la vida nos va llevando y nos hace creer que estamos en el mismo nivel. No, no estamos en el mismo nivel. Tenemos los mismos problemas, cobramos lo mismo, rendimos las mismas materias, tenemos el mismo jefe, insoportable, pero somos diferentes. Jesús oraba por su discípulo y él dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Si estás orando para que Dios te saque de tu trabajo porque el jefe es insoportable, tus compañeros son unos obscenos, estás orando mal. Estás complicado, te estás equivocando. Porque Dios te puso ahí para hacer luz. Hay gente que realmente dice, Dios me ha bendecido tanto, ahora todos los compañeros que tengo son cristianos. ¿Y de qué sirve eso? ¿Dónde está el desafío? ¿Para qué sirve la sal que Dios puso en tu vida? O la luz que Dios te da. Si yo le pongo más luces a este lugar, más luces, más luces, más luces, llega un momento que no tiene sentido. ¿Para qué tanta luz? Vamos a sacar a la calle, ¿no es cierto? La luz, a la oscuridad. Y una pequeña lamparita en la oscuridad marca la diferencia. Vos decís, yo no puedo en mi trabajo, soy solo yo cristiano. Un fósforo en la oscuridad más densa es vencedora. Un fósforo vence la oscuridad. Un fósforo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en la oscuridad. Entonces, a veces nosotros que compartimos con los enemigos, tenemos que tener otra visión. Tenemos que cambiar nuestra forma de mirar. Porque no somos iguales. Porque Dios nos llamó a cambiar al enemigo y hacerlo nuestro amigo, nuestro aliado. Dios nos capacitó a cada uno de nosotros con su autoridad. Es la autoridad delegada, no es tuya, no es mía. Leía esta mañana cuando Pedro se acerca al paralítico que estaba pidiendo limosna y este hombre le rogaba que le diera limosna, ¿no? Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dio la mano y lo levantó. Y a partir de ese momento Pedro se generó un problema. Hasta ahí venía tranquilo, ¿no? Venimos al templo, vamos a orar. ¿Vieron cómo nos pasa a nosotros? Vamos a la iglesia, oramos, compartimos un tiempo con el Señor.
El problema está cuando nos comprometemos con Dios y Dios empieza a usar nuestras vidas y nos saca de la clandestinidad. Nos gusta la clandestinidad, ser parte del montón. ¿Vieron las patotas? Vení para acá, te vamos a fajar, somos 10, ¿no? Ahora vamos de a uno y no, pará, no, lo que pasa es que me equivoqué, ¿viste? Ahora, cuando Dios nos saca de la clandestinidad y nos pone en primera fila, empezamos a tener problemas. Porque nuestra lucha no es contra, sino contra principados y potestades. ¿Quién es este principado y potestades? ¿De quién está hablando? Del diablo. Y el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que él hace todos los días. O sea que él amanece el día y dice, a ver Juancito, ¿cómo lo mato? ¿Cómo le hago la vida imposible? ¿No? Está planeando a ver cómo hacerte el día lo menos cómodo posible. Y él tiene mucha experiencia en esto. Imagínense que cayó Eva, cayó Adán. O sea que hace unos cuantos años que trabaja, ¿no? En este su oficio. Entonces cuando nosotros empezamos a dejarnos usar por Dios, cuando empezamos a buscarlo a Él, cuando empezamos a tomar decisiones de comprometernos con Dios, y Dios nos saca de la clandestinidad, empiezan los problemas. Porque a partir de ese momento, a Pedro lo buscaron. Y lo que dice Pedro es algo interesante, dice, ¿de qué se asombran? Esto es muestra de lo que Jesús, al que ustedes crucificaron y mataron, y no se come nada, Pedro, con los fariseos ahí, ¿no? Y resucitó de los muertos. Este es el que hizo esta obra, no nosotros. ¿Por qué ponen la vista en nosotros como si por nuestro poder esto pasó? Le dice. Entonces, se dan cuenta que no era Pedro, no era la sombra de Pedro, era el que estaba por encima de Pedro. Era el que gobernaba a Pedro. Era ante quien Pedro se había sometido. Era la vida de Cristo manifestándose en la de Pedro. ¿Se manifiesta la vida de Jesús en nosotros? A veces. ¿Por qué no siempre? ¿Por qué no en todo momento? ¿Cómo enfocamos nuestra vida? ¿Detrás de qué va nuestra vida? Si nosotros no comprendemos el buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas, entonces estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo nuestra vida, la vida que el Señor nos regaló. Si nosotros no comprendemos que cuando nos alineamos en la voluntad de Dios es cuando estamos viviendo en su vida abundante, entonces hasta que no podamos entender esto y comenzar a vivirlo, no vamos a ver cosas interesantes en nuestra vida. Y vamos a vivir pendientes de la vida, creyendo que somos como el enemigo, o como los que están bajo el control del enemigo. Y estamos preocupados por la boleta de la luz, por la patente del auto, por el trabajo, por la ropa, por la comida, por esto, por lo que dicen, por lo que nos dicen de nosotros, por cómo nos juzgan o nos malinterpretan. Y estamos tratando de defender nuestra imagen o nuestro, no sé, nuestra vida. Eso es perder el tiempo. Tratando de justificar nuestras acciones. No, pero yo no te dije eso. Lo que yo te quise decir era, esto, ¿no? 2 horas tratando de explicar que lo que dije no era lo que quería decir y por eso vos te enojaste. Mira, si te enojaste es un problema tuyo. Orá por mí para que Dios me cambie. Vamos a hablarlo. No estamos acá
peleando. Nosotros no somos enemigos. Nosotros somos aliados. Estamos en la misma trinchera. Hablamos el mismo idioma, conocemos al mismo Señor, ¿o no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, sí, la Biblia lo dice, pero la verdad que no sabe lo que me dijo, Señor. Él tocó mi integridad, dijo una mentira de mí. Él, arreglalo. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo tengo autoridad para darla, para volverla a tomar, dice él. Jesús era Señor de su vida. Él tenía el control de su vida. ¿Saben por qué? Porque él estaba sujeto al Padre. Dios le había dado autoridad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Autocontrol. No basado en nuestra propia fortaleza. Porque está hablando de que el Espíritu es el que no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu no trae cobardía a nosotros. Ojo, no es cobarde la influencia del Espíritu Santo. Cobarde es aquel que no se atreve a enfrentarse a sí mismo. Es aquel que no se atreve a dejar a Dios trabajar en su vida y ayudarlo a negarse a sí mismo. Cobarde es aquel que se niega a amar al prójimo y a perdonarlo, porque Cristo ya lo perdonó. Entonces no tiene nada que decir. No nos podemos agarrar de nada. ¿Vieron? Es terrible, ¿no? Porque siempre no podemos compararnos entre nosotros. Porque Dios nos lleva siempre a Él. Había dos deudores, uno debía 1 millón y otro debía 10 pesos. Los dos fueron perdonados. ¿Qué tenías que hacer vos con el que te debía? Le pregunta a Jesús. ¿No? Y él le dice, y perdonar. Entonces el Señor nos enfrenta con Él siempre. No nos enfrenta con el otro, con el prójimo. Si el prójimo te hizo daño y vos tenés que perdonarlo, no es si el otro merece o no que vos lo perdones. No tenés que perdonar porque Jesús te perdonó a vos, me perdonó a mí y yo no merecía el perdón. Por amor me perdonó, murió por amor, se entregó por mí, cuando yo no lo merecía. Cuando yo era parte de los enemigos de Dios, cuando yo también gritaba, crucifíquenlo, Él me amó a mí y me perdonó. Y Él te amó a vos y te perdonó. Así que, hermanos, no hay alternativa, hay que perdonar. Ahora, lo bueno es que cuando perdonamos, cuando somos obedientes, cuando vestimos la coraza, esta de la que nos habla Pablo en Efesios, entonces comenzamos a experimentar la libertad de nuestro yo. No nos gobierna nuestro yo, no gobierna la carne. Aunque a veces tiene algunas queridas, ¿no? Hay algunas saliditas por ahí que bueno, pero es la oportunidad para trágate, ¿no? Ir a la presencia del Señor y pedirle que nos ayude a través de su Espíritu Santo a liquidar eso que queda de nosotros. Ahora, esto es una lucha, porque eso la Biblia dice, cada día hay que tomar la cruz. No te duermas, ¿eh? Dicen que el que se duerme, cocodrilo que se duerme, termina hecho cartera, dicen, ¿no? Así que el enemigo está así, ¿no? Constantemente velando por vos, a ver dónde te puede enganchar. Y él va a apelar a tu humanidad. Es así. Entonces, por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, entonces él se va de nosotros. O sea, no podemos resistir al enemigo en nuestras propias fuerzas. Hay que recurrir al hermano mayor. ¿Vieron? Yo te peleo porque tengo a mi hermano atrás, ¿no? Y ahí me hago el guapo. Ahora si voy solo me van a pegar una paliza de aquella, ¿no? Es interesante, hermanos, que aquí en la palabra habla de esto, ¿no? De que nuestra lucha es espiritual. Hay cristianos
que creen que porque no se comprometen con Dios, o sea, yo decía recién que aquel que se compromete empieza a tener problemas. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo, estoy con la guerra, ¿no? Hace poco. Estuve mirando una serie ahí. Pero en la Segunda Guerra pasó algo interesante, ¿no? Estaban otra vez alemanes e ingleses. Ahora Hitler estaba obsesionado con Inglaterra y con llegar a las islas y someterlas. Y por algún motivo había un pacto entre ambos lados de no tocar las ciudades, ni Berlín ni Londres. Llegó un momento que eso se quebró. Y por error, parece, cayeron bombas en Londres. Entonces los ingleses, ¿qué hicieron? Bombardearon Berlín. Y ahí empezó todo un tema, ¿no? Bombas que caían en Londres, mucha gente civil que murió. Y yo me puse a pensar, ¿no? Que si bien estaban en guerra, había muchos ingleses que es como que decían, bueno, pero la batalla está allá. La batalla la pelean los soldados. ¿Vieron? Allá. Acá en casa no. Lo que nos pasó con las Malvinas. Las Malvinas, la guerra la pelearon allá, en las islas, en el sur. Nosotros acá íbamos a gritar en la plaza, llevábamos regalitos para los soldados, pero vivíamos, ¿no? Nunca llegó acá, gracias a Dios. Y a veces uno cree que en lo espiritual pasa lo mismo. Si no me comprometo, el diablo no me toca. Vivo una vida cristiana a media. ¿Sí? Voy a la iglesia, pongo mis diezmos, ofrendo. Por ahí me hago un viajecito a África también, ¿no? Ayudo a poner algún ladrillo. La vida religiosa, ¿vieron? O sea, lo religioso es lo que tiene apariencia de, pero no es. ¿Cuándo nos damos cuenta de que esto es una mentira? ¿Cuándo nos damos cuenta de que esta decisión es equivocada? Que es una fantasía. Es decir, la guerra es para ellos, es allá. A nosotros no nos toca. Si no me comprometo, el diablo no llega a mi casa. No llega. No te equivoques. En algún momento las bombas van a empezar a caer en el patio de tu casa. En algún momento te vas a dar cuenta de que el diablo también está interesado en tu vida. El problema es que te pasaste mucho tiempo edificando sobre la arena. Lo trágico es que cuando venga la tormenta a tu vida, no vas a tener cimientos que lo puedan soportar. Hay mucha gente que pasa años en la iglesia, edificando sobre la arena, teniendo una vida religiosa. Aparentemente está todo bien, pero en los momentos de prueba se vienen abajo. Y uno dice, el hermanito, ¿qué pasó? Tantos años acá en la iglesia. Y vos fíjate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vieron que uno dice, uy, caí en pecado, ¡tuc! ¿No? Como si hubiera un pozo y de pronto ¡tuc! me desaparecí de la superficie, ¿no? No, hace tiempo que venía resbalando, hace tiempo que se venía deslizando. Por eso, hermanos, es que en la Biblia el Señor habla de esto, ¿no? De la vida o fría o caliente. Tibio no camina. O estás o no estás. Si estás a media, ten cuidado porque tu vida corre riesgo, ¿eh? Estás en peligro.
Si vos no respetás las leyes de tránsito, si vos cuando vas en la ruta no estás caminando, conduciendo entre las líneas que la ruta tiene marcadas, tu vida corre riesgo, tu vida corre peligro. Yo soy un vivo bárbaro, ¿no? Porque no respeto, me mando en contramano, cuando me dice que voy a 80, voy a 110, 100, soy terriblemente, ¿no? Osado. Hasta que un día, ¡pum!, te vas, pasaste de largo. Tu osadía, tu viveza, todo eso quedó adentro de un auto hecho percha. A veces pasa eso, ¿no?, en nuestra vida, porque ignoramos lo que la palabra dice, lo que Dios en su sabiduría nos dejó. Esto a Dios no le hace bien, ¿eh? Dios sigue siendo Dios, pero nosotros dependemos de esto. La palabra es la que marca rumbo a nuestra vida, hermanos, y a ella tenemos que estar atentos. Por eso es interesante que cada uno de nosotros pueda, en este deseo de comprometernos con Dios para que Dios nos llene con su Espíritu Santo, pasar tiempo en su presencia. La intimidad con Dios no es medallitas que vamos ganando para colgarlas en un cuadro de decoración en la pared de nuestra vida. No, es el sustento de nuestro corazón, de nuestra vida interna. La relación con Dios es la que nos permite conocerlo a Él. Y conociéndolo a Él, saber las decisiones que tenemos que tomar. Y tenemos que tomar decisiones. Nadie está exento, nadie puede dejar de tomar decisiones. Porque aunque no las tome, ya las está tomando. ¿Sí? El que no es conmigo, decía Jesús, es contra mí. Y el que con nosotros no recoge, ¿qué hace? Desparrama. No hay término medio. O recoges o desparramas. O sos frío o sos caliente. O sos creyente o sos no. Es así. Entonces tenemos que despertar a nuestra realidad. Tenemos que tomar tiempo para meditar en Él, para dejar que Dios nos hable. Es lindo estar juntos, cantar al Señor, tener este tiempo de coinonía, de alegría, ¿no? Porque nos juntamos para gozarnos en el Señor. Esto no es un tiempo de tristeza, de amargura. No. Es tiempo de alegría. Estamos celebrando al Señor. Cuando los judíos se juntaban, se escuchaba la algarabía kilómetros. ¿Por qué? Porque se reunían para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Pero también es tiempo para nosotros de reflexionar en lo personal, de buscar a Dios en lo privado, de permitirle al Espíritu Santo hablar a tu corazón. Tómate tiempo para estar en su presencia. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. Experimenta al Señor, descubrilo a Dios en tu diario andar, en lo personal, ¿sí? Deja que Dios te hable en lo privado de tu habitación. Empezá a buscar esos tiempos que son los que realmente nos enamoran del Señor Jesús. Es allí donde Dios empieza realmente a tratar con nuestra vida. Nosotros no podemos hacer frente al enemigo si no estamos conscientes de su realidad. Pero al estar conscientes de su realidad, tenemos que también estar conscientes de nuestras flaquezas y de empezar a ver que el primer enemigo que tenemos que vencer es a nosotros mismos, para que Dios pueda ser el Señor de nuestra vida, para que siendo el Señor de nuestra vida no nos confundamos y creamos que somos parte también del enemigo. Hay otros valores que manejan nuestra vida, hay alguien superior que gobierna nuestra vida y que nos ha dado autoridad, y que teniendo autoridad nuestra vida se sujeta a su voluntad, ¿sí? Estamos hablando de que nos ponemos detrás de esto de buscar la voluntad de Dios para que las cosas después sean añadidas. Si tu prioridad en tu vida no es ser discípulo del Señor y siendo un discípulo ganar a otros para Cristo, entonces todavía no encontraste el sentido para tu vida.
si crees que tu motivo de vivir acá es, bueno, tener un trabajo, tener un buen pasar, tener una familia, tener hijos, tener una esposa, tener amigos, estás equivocado. Todo eso es un añadido. El Señor nos puso en este mundo para ser sus discípulos primero. Antes que ir a África, antes que ganar a la gente, antes que todo, es ser discípulo. Dice que todos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos lleguemos a la plenitud y la estatura de Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros y que nosotros seamos formados a imagen. Ese es nuestro objetivo principal. Lo otro viene como añadidura, ¿sí? Si nosotros crecemos a la imagen de la semejanza de Cristo, vamos a ir a África, vamos a ir a China, vamos a ir a Chaco, vamos a ir a donde Jesús nos quiera llevar. ¿Sí? Y cuando empezamos a hacerle a Él el Señor de nuestra vida y hacer, ¿no?, esto de ser discípulos y de ganar al mundo para Cristo, nuestro objetivo principal, todo lo otro se acomoda atrás. Acomoda tu economía, acomoda. Jesús le dice a sus discípulos, vayan de a dos, no lleven alforja, no lleven, y cuando entren a la casa digan paz, ¿no? Le da instrucciones. Le dice, no se preocupen por comer, por la... No, todo eso viene como... Ustedes hagan lo otro y yo me ocupo de proveer, ¿sí? Entonces, dejemos de estar preocupados. Ocuparnos previamente de las cosas que se tiene que ocupar el Señor, porque Él se va a ocupar, ¿sí? No podés cambiar el color de tu pelo, ¿sí? Salvo que vaya a la peluquería. Pero Dios, Él tiene cuidado de nosotros. No te distraigas, no dejes que el mundo te distraiga, no descuides tu vida, tu relación con Él. Y acordate que es una decisión, vos decidís, nadie más. Esa decisión es la que va a pesar sobre tu vida espiritual. No dejemos que el enemigo nos esté distrayendo en este tiempo. Así que vamos a orar en esta noche. Y recordemos, ¿no?, que las armas, dice, de nuestra milicia no son... ¿Cómo no son? No son carnales, dice, ¿no? Sino son poderosas. 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 Hay un poder que está sobre nosotros que a veces no nos damos cuenta. Y tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Orá por la gente que está afligida. Orá por la gente que está enferma. Orá por la gente que está necesitada. No te calles. Atrévete a manifestar al Señor. Deja que Dios use tu vida en este tiempo. Le voy a pedir que se pongan en pie por unos momentos, que cierren sus ojos.